Los desplazamientos, hay unos desplazamientos que uno los puede utilizar como una forma más rápida de graficar, ¿no? De acuerdo a las funciones que tenga. Hay una función que nosotros la llamamos la función madre, que es la que le da la forma a la función. Eso que están viendo en el ejercicio en el problema 9 es una función cúbica. Entonces a ustedes no les piden en este momento, bueno, se la dan ahí, ¿no? O sea, sería esto que está acá. Una función cúbica. Uno, a medida que va pasando el tiempo, van a ir sabiendo, aprendiendo cómo es la forma de determinadas funciones, ¿no? Cómo es la forma de la raíz cuadrada, de la cúbica, de la parábola, de la recta, bueno, y por ejemplo de raíces, ¿no? De polinómicas, algunas polinómicas, bueno. Entonces uno va aprendiendo eso. Ahora, ¿qué se hace cuando se desplaza? Supónganse que yo tengo una función que es esta que está acá. Una función que hace esto, mira. Ponele que hace esto. Vamos a hacerlo más fácil, así me sale más. Es más fácil graficarlo. Supónganse que es esto y acá hay un 1, ¿no? Que sale de ahí. Bien, si a vos te dicen que esta es la función f de x, y igual a f de x, y vos la querés desplazar 2 unidades a la derecha, lo que haces es desplazamientos horizontales, ¿no? Entonces puedo hacer esto, miren. Vamos a ver primero desplazamientos horizontales, cuando domine el programa. Y después lo vamos a ver completo estas que tenemos acá. En desplazamientos horizontales vos podés tener esto. Y es igual a f de, si a la x, a la variable independiente, vos le sumás o le restás, se va a correr horizontalmente la función. Es decir, yo podría hacer, esta viene a ser mi función madre, que no sé cuál será la fórmula. Acá lo vamos a hacer genérico, sin fórmula lo vamos a hacer acá. Entonces, la primera, suponete que esta sea, lo vamos a hacer en diferentes colores si lo entienden mejor. Así puedo borrar esto. Se escribe, ahí va. Igual a f de x menos 2. Esta se va a correr 2 unidades a la derecha. 2 unidades hacia la derecha. Es decir que cuento, si cada 2 cuadraditos es 1, para que nos quede más prolijo luego así, la función se corrió hacia la derecha 2 unidades. Esta viene a ser, vamos a ponerle F1. F1. ¿Está bien? Es la misma, se respeta el mismo gráfico y se corre a la derecha 2 unidades. Si tendría, por ejemplo, un F2 donde me dice x más 1, si a la variable independiente ahora se le suma 1, se corre a la izquierda. Es decir, 1 unidad a la izquierda, para el otro lado. Para allá. ¿Está bien? Entonces, en este caso, haría lo mismo para este lado. Esto sería F2. Así se hacen los desplazamientos horizontales. Se le suma o se le resta la variable independiente. ¿Está bien? Solo la X, ¿eh? Ahora vamos a ver el ejemplo S, pero quiero más o menos genéricamente explicar cómo se hacen los desplazamientos. Si uno tiene desplazamientos verticales, lo que hace es que se desplaza así como está la función, o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Vamos a hacer el mismo gráfico acá, con un poquito más de lugar. Bueno, esto es Y, esto es X, dijimos que esta era la función, una cosa así. Esta es nuestra función madre, entonces vamos a decirle ahora
Vamos a hacer un F3. Bueno, me hace estos círculos, que no me los debería hacer. Vamos a seguir la numeración anterior. Ahora, a toda la función, si yo le sumo o le resto, eso me va a provocar un desplazamiento vertical. Ponerle que le sumo 2 acá. Así como está, se va 2 unidades hacia arriba. Entonces cuento 1, 2, y la hago otra vez de la misma forma. ¿Está bien? Si yo tendría f4 de x menos 4, esa función se va a ir 4 unidades hacia abajo. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. ¿No? Y respetando la misma forma, hace esto. ¿Ven? Esta sería F4, ¿sí? Y esta sería F3. Es decir, siguiendo estos procedimientos, uno desplaza, modifica la fórmula analíticamente y desplaza justamente la función. Vamos al problema este que está acá. Problema 9. En el problema 9 lo que me piden es que la función rayada sufrió modificaciones, que nosotros las identifiquemos, ¿no? Que veamos qué tipo de desplazamiento sufrió. Entonces, para identificarla bien, la hicieron rayada ahí, ¿no? La función f de x igual a x al cubo. Esta es la función principal, ¿no? Entonces, los desplazamientos verticales y horizontales no vamos a tener cambio en el gráfico de la función, ¿está bien? Va a ser la misma. Por eso ustedes lo están viendo ahí, es la misma. Bien, vamos con la azul. Con la azul. Que sería y de x. ¿No? Así la llamaron ahí, creo que sí, ¿no? Sí. Notemos de la rayada cuánto se movió. Se movió 1, 2 hacia la derecha. Por lo tanto, se le resta a la x. Entonces, ¿cómo se va a escribir esto? Se va a escribir de esta forma, miren. Y de x sería x menos 2 unidades, todo elevado al cubo. Es decir, que lo que se le resta está afectando a la x, por eso le pongo el paréntesis y la potencia tiene que incluir todo ahí, ¿está bien? Y ahí se produjo un desplazamiento hacia la derecha. Si uno desarrolla todo esto, es x menos 2 por x menos 2 por x menos 2, me queda un choclo acá, ¿no? Una función polinómica media grande. Pero bueno, así la podemos reconocer mejor. A ver, vamos a ver la roja ahora. Vamos con la roja, esa que está ahí. Que la llamaron g de x. Si ustedes miran, g de x se fue con respecto a la punteada, que es la principal. Se fue hacia arriba. ¿Cuánto se fue hacia arriba? Una unidad. Uno con solo mirar el punto donde hace el quiebre la función, se da cuenta cómo se mueve, ¿no? Porque esta función hace una cosa así, y me refiero a este punto que está acá. Si uno mira eso, a dónde va, puede identificar claramente cuántas unidades se desplazó y para qué lado. En este caso se desplazó una unidad hacia arriba. Entonces esto quedaría de esta forma. G de x es x al cubo más 1. Es decir, ahora el 1 que le estoy sumando se lo sumo a toda la función. Así como está, se desplazó toda una unidad hacia arriba. ¿Está bien? Veamos la verde. ¿No? La verde, la que está ahí como verde, es la que llamaron h de x. H de x sufrió un desplazamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, es un desplazamiento original. Nuevamente, vamos a restarlo, sumarle a la variable independiente de la x. Es decir, a x, en este caso, como me voy a la izquierda, le sumo 1. Bueno, este desplazamiento, el que es horizontal, es medio, va en contra de la intuición, ¿no? Porque uno puede pensar que
si le sumo me voy a la derecha y si le resto me voy a la izquierda, porque los negativos están a la izquierda y los positivos a la derecha. Pero no es así, ¿eh? Acá cuando se le suma una unidad, el desplazamiento que se produce es hacia la izquierda y cuando se le resta es hacia la derecha. Entonces esto me quedaría de esta forma. Perdón, al cubo acá, le mandé un 2. Esto sería x más 1 al cubo. ¿Sí? Y después hay una naranja ahí. Bueno, no tengo color naranja, lo vamos a hacer en negro. Vamos a poner acá naranja. Que viene a ser, como la llaman a esa naranja, J. La naranja J. J de X. Esa, si ustedes notan, se fue con respecto a la punteada. Miren, se fue una unidad, 2 unidades, 3 unidades hacia abajo. Por lo tanto, el desplazamiento es vertical. Entonces, se le resta a toda, a X cubo, se le resta 3 unidades. Es decir, todos los puntos bajan 3 unidades. Eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Está bien? ¿Se llega a... ¿Me siguen hasta acá con esto? Sí, sí. Bien, a ver. Miremos el problema 10. En el problema 10 nos ponen una, y esta sí es más que importante, porque ustedes acá van a tener desplazamiento de la función cuadrática. La función cuadrática, bueno, la tiene con el círculo. A ver si lo puedo... La función cuadrática, la más sencilla, la elemental, la madre de todas, es esta. Para graficar funciones uno puede hacer tablas, ¿no? Uno podría poner x e y igual a f de x acá, esto lo habrán visto por ahí del libro. Son formas de graficar la función, ¿no? Uno puede hacer tabla, uno lo puede graficar por intersecciones, lo puede graficar porque conoce cuál es el gráfico, ¿no? Si uno le pone acá, por ejemplo, menos 2 y reemplaza acá, esto es f de menos 2, es menos 2 al cuadrado, o sea 4. Si le pone menos 1, f de menos 1, esto sería menos 1 al cuadrado, que es 1. Si le pone 0, f de 0, 0 al cuadrado, 0. Bien, ¿qué valores les puedo dar acá? Y valores con respecto al dominio, valores que están permitidos acá. Como es una función polinómica, x al cuadrado, tiene todos los valores permitidos. Es decir, si a ustedes le van a preguntar el dominio de una parábola, o el dominio de una función cúbica, o el dominio de una función lineal, su dominio son los reales. ¿Está bien? Todos los valores. No hay ningún valor prohibido ahí, ¿eh? F1, entonces yo acá puedo poner los valores que a mí se me ocurran, ¿no? Pero está bueno que uno tenga una idea de cómo es la función. Porque si uno no tiene una idea de cómo es la función, va a ser cualquier cosa a veces. Por ejemplo, mira, si yo le doy todos los números negativos, lo que me va a graficar esto va a ser solo la rama negativa y no la rama positiva, como también quiero que me haga. Entonces hay que tener una idea más o menos cercana de cómo va a ser el gráfico de esa función. Bueno, para eso ayuda a descubrir el dominio también, porque el dominio me dice qué valores de x puede tomar. Bien, vamos a hacerla acá más o menos en el medio, porque después vamos a desplazarla un poco esta. Bien, acá tengo y, acá tengo x. Uno va a graficar aproximadamente, ahora no lo vamos a hacer tan exacto como lo estamos haciendo esta vez, ¿sí? Es decir, para menos 2, suponer que este es menos 2, menos 1, menos 2, me dice 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí está el punto. Menos 2, 4. Para menos 1 me da 1. Para 0 da 0. Para 1 da 1. Para 2 da 4 nuevamente. Es decir, que me fui acá. Ya noten que es simétrica. ¿Eh? Es simétrica respecto al eje Y. Entonces el gráfico va a venir así. Así. Y después hace esto.
Las ramas siempre se van a ir abriendo. Lo que ustedes no tienen que hacer es cerrar las ramas, ¿no? Cosas así, ¿no? Hay algunos que la fuerzan, encuentran el vértice que está acá y encuentran dos puntos acá y parece que le agarró el viento a la parábola. Lo hacen así, de costado. Si uno hace un gráfico de este tipo, está violando uno de los principios más importantes, que es el de la definición de función. Es decir, esa función ya no cumpliría con su regla de función, porque si yo le trazo una recta vertical, va a cortar en dos puntos. ¿Está bien? Miren acá también. Corta acá. Es decir, que para un valor de x le corresponden dos valores de y. ¿Está bien? Entonces, hay que hacerlas como que vayan abriéndose las ramas siempre. No hay que hacerlo mal. Parece una pavada lo que digo, pero es importante graficarlo bien. Porque perder el concepto de función en el gráfico no es una pavada. Entonces, siempre abriéndose las ramas. Bien, esta es nuestra famosa función madre. Acá la tenemos f de x igual a x al cuadrado. Dice, eso es lo que me piden en el A. Grafíquela en el plano coordenado. Dice, si f de x sufre un desplazamiento horizontal de 2 unidades hacia la derecha y vertical de 9 unidades hacia abajo, ¿cuál será la nueva función obtenida? Bien, podemos hacerlo en dos pasos. 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia la derecha. ¿Cómo se modifica la función? Se modifica así, miren. Estamos haciendo un desplazamiento horizontal y es hacia la derecha. Por lo tanto, se le resta acá. ¿A qué? A la x. Por lo tanto, el cuadrado que está en la x se ve afectado por esa resta. Entonces me queda x menos 2 al cuadrado. Esas son 2 unidades a la derecha. Así se modificó la fórmula, ¿está bien? Y luego hacemos el otro, que es, ¿cuánto me dijo? 9 unidades hacia abajo. Uy, justo 9 unidades, mira. Me voy a ir re abajo acá. A ver, voy a ponerlo acá de costado. 2 unidades a la derecha, porque lo voy a tener que graficar hacia abajo. Es y f de x es igual a x menos 2 al cuadrado. Y después hacemos 9 unidades hacia abajo. Y ahí, a la que ya tenía, esperen que no me mueve, ahí arranco. A esta que tenía acá, me va a quedar así. X menos 2 al cuadrado menos 9. A todas se le resta 9 unidades, ¿sí? Bueno, entonces esos son los desplazamientos que yo le tengo que hacer. Entonces vamos a borrar acá esto que agregué. Así la podemos graficar hacia abajo. Entonces uno cuando le piden varios desplazamientos seguidos, conviene hacerla por partes, ¿no? La va haciendo con línea punteada de entrada y después hace el gráfico final, ¿no? Uno podría decir, o con diferentes colores, ¿no? Yo acá tengo diferentes colores para hacer. Me muevo 2 unidades hacia la derecha, gráficamente estaría acá. Es el mismo gráfico que viene acá, ¿no? Tratan aproximadamente de hacer el mismo gráfico, nadie le va a decir nada ahí, ¿eh? Y ahora, 9 unidades hacia abajo, miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí hacen el gráfico final, ¿sí? Esta va a ser, y ahora le ponemos el nombre. Bueno, no termina en punta esto, ¿no? Es una pequeña curvita que hace acá. Nada de hacerla en punta, es otro error común ese, ¿eh? Les aviso, porque hacer una función en punta así es trabajar con otra función en matemática que es el valor absoluto. Bueno, acá me cuesta con un poquito con el lápiz darle la curva.
Va a tener buen pulso. A ver si puedo un poco más. Bueno, y eso se va abriendo. Esta sería la última función, que sería esta que está acá. X menos 2 al cuadrado menos 9, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que parto de una cuadrática, yo veo que acá, ¿cómo me doy cuenta mirando esta fórmula que es una cuadrática? Porque está la X elevado al cuadrado, ¿está bien? Entonces, y además, si yo lo desarrollo esto me queda X al cuadrado menos 4X más 4 menos 9. Desarrollé el binomio ahí. Entonces esto es x cuadrado menos 4x menos 5. ¿No? Esta fórmula, notemos que esta fórmula que acabo de hacer acá, si uno me la dan, si a ustedes se la dan así, y es difícil darse cuenta cómo son los desplazamientos mirando esta, ¿eh? ¿No? Porque está desarrollada la fórmula. En cambio, si yo miro esta, los desplazamientos se ven bastante más fáciles, ¿está bien? Porque me doy cuenta que se trata de una cuadrática y me doy cuenta cómo se hicieron los desplazamientos. Por ejemplo, si a mí me darían esta función, miren, una función que dice f de x igual a x más 4 al cuadrado menos 5. Yo ya sé que esta es la función cuadrática, la que sale del centro, la que acabamos de graficar ahí con la tablita, esta que uno la va a hacer en forma aproximada acá, y tiene 4 unidades desplazadas hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se está sumando. Entonces me fui 4. 1, 2, 3, 4. Acá, y estoy acá. ¿No? Ahí. Esa sería hasta ahí eso. Y después tengo 5 unidades hacia abajo. Por lo tanto, me voy 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí hago el gráfico final, mira. O sea, esto va a ser una cosa así. Y esta es la que interesa graficar. La que me queda de la fórmula que a mí me dieron de entrada, ¿está bien? Pero bueno, uno puede tener muchos diferentes tipos de desplazamientos y no les digo porque ahora no estoy hablando de cuando uno multiplica por un número acá adelante, que es lo que sucede con las ramas de la hipérbola, ¿no? Pero en eso consisten los desplazamientos horizontales y verticales, ¿eh? Bien, ¿se comprende esto?